Queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy día miércoles 26 de agosto, estamos en nuestro discipulado de leche espiritual. Bienvenidos a todos los hermanos que ya están en línea, aquellos que ya se están conectando. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Por favor, no se olvide de compartir la transmisión, de colocarle un like si es que le gusta, si le encanta, un corazoncito, lo que usted quiera, pero la idea es que la palabra de Dios debe correr esta noche por todas las redes. Un abrazo a todos los hermanos adultos mayores. Hoy día me he enterado que es día del adulto mayor. Un gran abrazo para cada uno de nuestros hermanos adultos y nuestras hermanas adultas mayores. Un gran abrazo, que Dios me los bendiga. Vamos a entrar al módulo número 4.2 dentro de la doctrina de bautismos. Hoy estaremos hablando sobre el bautismo en agua, ¿no? Entonces, todos aquellos que quieren bautizarse pueden ya estar anotándose para que los bauticemos un día en la congregación. Bautismo en aguas. Vamos a abrir la palabra con nuestra cita bíblica base, Hebreos capítulo 6, versos 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Señor, te damos gracias por esta noche. Colocamos, Señor, en tus manos la enseñanza. Danos la gracia para hablar, la gracia, Señor, para entender, la gracia, Señor, para que sea colocado, Señor, tu verdad en nuestros corazones por tu Espíritu. Reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos que eres tú quien hace la obra y del crecimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mire, vamos a caminar dentro de la leche espiritual en el fundamento de la doctrina de bautismos. Doctrina de bautismos, hemos visto a la luz de la palabra que es uno de los fundamentos, y dice bautismos, no como se refiere a uno, sino a muchos bautismos, ¿no? Colóquemelo en la pantalla, la doctrina de bautismos, siguiente. En este contenido, en estos 4 bautismos, hemos hablado la anterior semana sobre el bautismo en cuerpo, y hoy estaremos hablando sobre el bautismo en agua. La próxima semana estaremos hablando del bautismo en fuego, y la última estaremos hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo en agua. ¿En qué consiste el bautismo en agua? Como habíamos visto, siguiente por favor, habíamos visto que el bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir totalmente, estar totalmente empapado, en este caso en agua, ¿no? Entonces, si usted mira la gráfica, hemos tratado de colocar una gráfica didáctica en la cual se muestra que está completamente tapado por el agua, ¿no? Algo así como sepultado completamente. Eso se refiere al acto de un bautismo. Vamos a irnos a la palabra. 1 Corintios capítulo 10 versos 1 al 4 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, escuche, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dentro del Antiguo Testamento vemos que cuando salió Israel de la esclavitud de Egipto, cuando salieron de Egipto, llegaron hasta el Mar Rojo. Y cuando llegaron a orillas del Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió. Cruzó en seco Israel por el mar. Dios colocó de día una nube y de noche una columna de fuego para que les alumbrase y no tengan frío.
de día para que no se quemen con el sol del desierto. Y dice, ese acto significa que fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron sumergidos en la nube y en el mar. Es una figura de lo que viene a establecerse en el nuevo pacto, de un bautismo en agua, un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Mire, es una figura muy importante que nos muestra el Antiguo Testamento. Y dice que todos comieron la bebida y el alimento espiritual, que los seguía. Y dice que era la roca, y la roca tiene un nombre. Ahí dice, y la roca era Cristo. En el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos beber su sangre y comer su cuerpo. Es exactamente lo que está hablando este pasaje de Corintios, referido a lo que ocurrió allá en Éxodo, ¿no? Entonces, mire cómo la figura que utilizó Dios en el Éxodo, su cumplimiento es hoy en el nuevo pacto. Bautismo de Jesús. ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? La Biblia nos muestra que el bautismo de Jesús ocurrió allá en el Jordán. Mateo capítulo 3, verso 13, nos muestra un ejemplo de cómo ocurrió ese bautismo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, escuche, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces mire, Jesús vino al Jordán a ser bautizado para que se cumpla toda justicia. Esto es muy importante porque imagínese si Jesús no se bautizaba. En este momento teníamos una gran corriente de una congregación que decía no es necesario bautizarse porque Jesús no se bautizó. Con seguridad. Además, la Biblia nos muestra que este bautismo era para la confesión de los pecados. Simbolizaba la confesión de preparar un pueblo para Cristo, una confesión de pecados, una confesión pública de la muerte que iba a tener Jesús y la resurrección que iba a tener Jesús en los tiempos de Juan. Es lo mismo exactamente que hoy estamos viviendo en todos los actos de bautismo que tenemos en todos los lugares. Sigamos, Jesús, ¿qué pasó? Verso 16, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo bajando en una forma corporal, el Hijo saliendo de las aguas y el Padre hablando desde los cielos. Es la primera vez de dos que Dios hace notar su complacencia para con su Hijo por su obediencia. Ahí muestra que este bautismo en agua iba seguido de un bautismo del Espíritu Santo. Muestra cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a obrar en un hombre. Jesús no está en calidad de Dios, está en calidad de hombre. Está en calidad de un ser humano obedeciendo al Padre, considerado hijo de Dios, ¿no? Entonces es exactamente lo que hoy nosotros somos al entrar al nuevo pacto con Dios. También somos hijos de Dios. Y cuando nos bautizamos viene en la mayoría de los casos exactamente igual. El Espíritu Santo muchas veces viene antes del bautismo en aguas, a veces en el bautismo en aguas o días después al bautismo en aguas, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a estudiar sobre el bautismo en aguas. Jesús sí se bautizó. La pregunta es, ¿para qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Habíamos visto el bautismo en el cuerpo lo realiza el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta ahora es, ¿para qué yo necesito el bautismo en aguas? ¿Quién lo realiza? Lo realiza un hijo de Dios. ¿Para qué? Siguiente, por favor.
¿para qué el bautismo en aguas? Mateo 3:11 dice la palabra, Juan el Bautista hablando: yo a la verdad os bautismo en agua, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La primera declaración que hace Juan el Bautista, que este bautismo es para arrepentimiento. Está preparando un pueblo para Dios, está indicando de que este bautismo tiene una finalidad: confesar el pecado. Y cuando uno confiesa el pecado, viene el arrepentimiento. Marcos capítulo 1, verso 4 es mucho más enfático y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba, escuche, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Voy a leer una vez más. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mire, la predicación de Juan el Bautista era el bautismo en agua. Me imagino que Juan el Bautista decía: señores, es necesario bautizarse en aguas, confesando sus pecados, arrepintiéndose para que Dios los perdone. Me imagino que esa era la prédica de Juan el Bautista, porque dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa fue la parte central de la prédica de Juan el Bautista: preparar un pueblo. ¿En qué preparar un pueblo? En el arrepentimiento. Y como una muestra del arrepentimiento, señores, ustedes van a confesar sus pecados cuando entren al agua. Era la orden, era la enseñanza que lo hacía Juan el Bautista. Ha muerto Jesús, ha resucitado Jesús, han sido bautizados por el Espíritu Santo los apóstoles, los discípulos que estaban en el aposento alto, y Pedro se levanta a predicar y va a predicar, escúcheme, va a predicar la esencia de lo que enseñaba Juan el Bautista. No va a enseñar que va a venir el rapto, no va a hablar de tiempos finales, no. Su primera prédica la va a centrar en la predicación de Juan. Y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mire, aquí viene un ingrediente que no tenía Juan. El ingrediente que aumenta Pedro es en el nombre de Jesús. Jesús les enseñó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 dice que tenían que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo vamos a leer más adelante. Pero aquí Pedro dice en el nombre de Jesucristo. La pregunta, ¿es lo mismo? Claro que es lo mismo. La Biblia dice que le plació a Dios que en Jesús habitase la plenitud de la deidad. Hay una corriente que dice: no, si no te has bautizado en el nombre de Jesús no vale. Falso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es, dice la Biblia. Entonces, la plenitud de la deidad dice que le plació a Dios que habitase en Jesucristo. Entonces, el ingrediente que aumenta Pablo es en el nombre de Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, vemos que el bautismo en aguas es un acto público de arrepentimiento, de confesión de lo que uno cree.
No es que usted llegue al río, lo metan al lago y usted ha creído, no. Previo es un arrepentimiento. El arrepentimiento es la preacción del bautismo. Dice, arrepentíos y bautícese. Entonces, hay un orden cronológico del arrepentirme de mis pecados y segundo, confesar delante de la gente que yo creo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Confesando mis pecados, que fueron ellos los que llevó Jesús en la cruz. Confesando o reconociendo que la justicia de Dios fue sobre Jesucristo, que la ira de Dios por el pecado de la humanidad fue sobre Jesucristo. Él soportó el castigo, Él soportó la muerte por nosotros. Entonces yo creo, por eso me bautizo, porque estoy diciendo públicamente que claro que yo creo que Jesús murió y resucitó, claro que yo creo que Él pagó mis pecados, claro que yo creo que moriré y también resucitaré. Es un acto público de gran confesión. La Biblia dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y mis santos ángeles. Y el que me negare, yo también lo negaré delante de los ángeles y delante de mi Padre. Entonces el bautismo en aguas es un acto público de confesión, de arrepentimiento, de fe de lo que yo estoy creyendo. Entonces los hombres, el mundo espiritual, ángeles y demonios reconocen que yo como humano estoy reconociendo la obra que hizo Jesús en la cruz. Estoy confesando mi pecado y mi arrepentimiento. Por consecuencia, vendrá el perdón de los pecados. Segundo, recibiremos el don del Espíritu Santo, un regalo del Espíritu Santo. Y el más notorio de todos los regalos es el don de lenguas. Hay mucha gente que es bautizada en aguas, sale del agua y empieza, el don de lenguas. Eso no quiere decir que es más puro que el resto, no es para decir que soy más ungido que el resto, no, es solamente un símbolo de que creo, una señal de que creo en Jesús, más nada. Es un don para perfeccionamiento propio, muy personal. Pero tiene que haber esa manifestación. Y si no la hay, algo estamos haciendo mal, ¿no ve? Tiene que haber la señal. Aquí dice claro, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está escrito, está establecido y así es. Entonces, si usted ha visto alguna vez algún bautismo en la congregación de cualquier parte del mundo, después de que se entran al agua, ese mismo rato reciben el don, o si no, cuando se van a cambiar, oran los hijos de Dios sobre los bautizados y reciben el don, porque eso es promesa de Dios. Sigamos. Quiero entrar un poquito sobre la gran comisión. Hay una gran comisión que Dios ha dado a la iglesia, y la gran comisión no es dada solamente a los hombres, La gran comisión es a todos los hijos de Dios, sean hombres, sean mujeres, esclavos, libres, sean altos, gordos, chatos, bajos, blancos, negros, para todos es la gran comisión. Y en la gran comisión, Mateo 28:16, habla Jesús en Galilea con sus apóstoles. Él ha resucitado, Él les ha hecho una cita para encontrarnos en Galilea. En Galilea se reúnen todos, ahí Jesús les reprocha a algunos su incredulidad, les muestra las manos y los pies, le dice a Tomás que meta su mano al costado para que crea. Después de ese acto de salutación, de reconocer que efectivamente Jesús resucitó, les abre el entendimiento, les abre las escrituras a todos los apóstoles, y ahí es donde Él manifiesta estas palabras. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche la confesión: toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, mire, por tanto, la conclusión del por tanto es porque Dios tiene potestad sobre el cielo y la tierra, Jesús. Por tanto, dice, id, como Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra, dice, id, ¿dónde? Y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Van a ir y van a ser discípulos a todas las naciones. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces Jesús, antes de que muera, dio una potestad. Cuando resucitó, dio otra mayor potestad. Nótese que Jesús, antes de que Él muera y resucite, les envió a sus discípulos a predicar, a sanar, sopló y les dio el Espíritu. Pero ahora que Jesús ha resucitado, les está ordenando a que vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les está diciendo, los van a bautizar. Mire ese énfasis de Jesús, los van a bautizar. ¿Por qué los van a bautizar? Porque tienen que confesar delante del mundo natural y del mundo espiritual la decisión de fe. No puede haber cristianos agentes 007 infiltrados en el mundo. No existe. Todos deben conocer que nosotros somos hijos de Dios, que amamos al Padre, honramos al Padre en la plenitud de Jesucristo. Eso tiene que saber todo el mundo. Un día me dijo un hombre, yo quiero bautizarme, por favor, pero no vas a sacar fotos, no vas a colocar en el Facebook, por favor. ¿Por qué? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes miedo? ¿Te avergüenza Jesús? Nótese, hay un temor en el corazón que dice eso. ¿Qué me van a hacer a un lado mis familiares, mis amigos? ¿Qué? ¿Tienes miedo más a tus familiares, amigos, que a Dios? Sería la pregunta. Amados, la confesión es pública. Y tienen que enterarse la decisión por Cristo. Porque Jesús, cuando estemos delante del Padre, también nos confesará, decir, Pedro es mi hermano. Y delante de los ángeles también nos confesará Jesús. A eso se llama transparencia. A eso se llama decisión, que tenemos que hacerlo. La salvación es una parte importante dentro de la predicación del nuevo pacto. Él vino a salvarnos. Y para que uno tenga claro que es salvo, tiene que tener claro por qué es salvo. El arrepentimiento que conlleva. Lleva una confesión. Romanos capítulo 10, verso 8, dice así la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está haciendo un énfasis a toda la iglesia en Roma. ¿Cuál es el énfasis de la predicación? Dice, esta palabra de fe predicamos. Esta es la palabra de fe que debemos predicar. No es un rezo, es una palabra que nosotros predicamos y es una palabra de fe. Verso 9. ¿En qué consiste la predicación? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, número 1, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a analizar esta parte. Número 1, está hablando que la fe que predicamos, que la palabra de fe que predicamos, tiene dos componentes. La primera, la confesión. La segunda, la convicción.
Nosotros debemos confesar que Jesús es el Señor. Y si nosotros estamos confesando que Jesús es el Señor, estamos diciendo automáticamente que tenemos que hacer su voluntad porque es mi Señor. Y si yo confieso que Jesús es mi Señor, le estoy dando la autoridad plena a Dios para mi vida. Estoy reconociendo a qué Señor voy a servir, a qué Señor voy a honrar, y por confesar estoy declarando mi vida bajo la cobertura de Jesucristo. Volvamos a la pantalla. La parte 2, la convicción, creer. Debo creer que Dios le levantó de los muertos. Si usted y yo creemos que Jesús ha resucitado, estamos creyendo que Dios le levantó de los muertos, estamos creyendo que Él ha vencido a la muerte, estamos creyendo que Dios pagó los pecados en la cruz por nosotros, estamos creyendo que la justicia de Dios la asumió Jesús por nosotros, estamos creyendo que estamos en un nuevo pacto en su sangre, estamos creyendo plenamente en las promesas del Espíritu Santo, en las promesas del nuevo pacto. Estamos creyendo en un nuevo sacerdocio, estamos creyendo en una nueva ley, estamos creyendo en un nuevo sacerdocio, en un nuevo sacerdote, estamos creyendo absolutamente toda la Biblia para justicia. Ahora sí, uno confiesa para salvación, uno cree para justicia. Entonces, si nosotros creemos, si nosotros confesamos, o si confesamos y creemos, estamos siendo salvos y además estamos siendo justificados delante del Padre. Esa es la palabra de fe que predicamos. No quiero decir que estamos volviéndolo en rezo o en oración. No podemos entenderlo así. Pero tenemos que entender que son dos pilares para la salvación y la justificación: la confesión y la convicción. Esa es la palabra de fe que predicamos. Pero usted me dirá, pero pastor, estamos hablando de bautismo en aguas. El bautismo en aguas es esa misma predicación con hechos. Cuando uno confiesa, cuando uno se arrepiente, está creyendo pues que Jesús es el Señor y Él lo puede perdonar. Cuando uno está entrando a las aguas, está creyendo en la muerte de Jesús. Cuando uno está saliendo de las aguas, está creyendo en la resurrección de Jesús. Por eso que es importante la confesión delante de los hombres de mi decisión en que Dios creer, a que Dios servir. Entonces, tiene el bautismo una esencia profunda de muerte y resurrección. Tiene una convicción profunda de lo que nosotros creemos. ¿Muerte o bautismo? Debería ser una pregunta. La Biblia nos muestra en Romanos, capítulo 6, versos 3 en adelante: ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora escuche. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hacemos un alto ahí. El ser bautizados, el ser sepultados juntamente con Cristo. O sea que la muerte de Jesús y el bautismo en aguas es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por la fe, uno utiliza el bautismo.
Pero si quisiéramos no utilizar la fe, deberíamos ser clavados juntamente con Jesús. Algo así. Y dice la Biblia en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese hombre vicioso, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y haremos otro alto. Hemos sido plantados en la semejanza de su muerte. La Biblia dice, seremos también plantados en la semejanza de su resurrección. Si Él ha muerto y resucitado, también nosotros hemos muerto y también vamos a resucitar para la gloria del Padre. Entonces el acto de fe, de creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, dice crucificados juntamente con Él por la fe. Cuando uno está siendo bautizado por la fe, está crucificando al viejo hombre juntamente con Cristo, para que ya no sirvamos al pecado, sino sirvamos a Dios. Verso 8. Romanos capítulo 6, verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros tenemos un cambio de actitud cuando pasamos las aguas del bautismo. Cuando hemos llegado al bautismo y hemos confesado, ya nos hemos arrepentido y hemos confesado delante de Dios lo que creemos y estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Una persona que ha muerto, por mucho que le pinche con una aguja los ojos, o lo patee o lo golpee, no siente porque está muerto. Igualmente, si nosotros hemos muerto, estamos muertos al pecado. El pecado, por mucho que nos toque, nos seduzca, no debemos obrar, pero sí estamos vivos para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. Si usted mira la siguiente gráfica, va a ver este bautismo. Cuando uno cae, cree en la muerte de Jesús. Cuando uno se para, cree que Jesús resucitó. Es un paralelismo de lo que Dios nos muestra en su reino. Colosenses 2:11 dice eso, leamos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el pecado pecaminoso, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Escuche verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, una vez más, vemos en la palabra que el morir crucificados físicamente es exactamente lo mismo de estar o de ser bautizados en aguas, mediante la fe. Es lo mismo. Por eso es que Dios dijo a los apóstoles: id y haced discípulos bautizándolos. El bautismo es esencial en aguas, una confesión de fe esencial, porque uno no solamente confiesa a Jesús como su Señor, sino también confiesa en la resurrección, en su muerte y resurrección. Toda la enseñanza de la Biblia tiene un pilar fundamental: que Jesús ha resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos los más mentirosos de los siglos.
Es el único ser humano que murió y resucitó y venció la muerte. Entonces es necesario la confesión. Es necesario pasar por las aguas del bautismo. Verso 13, continuamos. Y a vosotros, sigue la enseñanza del bautismo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Lea conmigo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, hace mucho tiempo conocí un hombre asesino múltiple. Y cuando lo entrevistaban a este varón, decía, pues, debí matar 38 personas. ¿Y qué voy a hacer? Pues están muertos, ya, no los voy a resucitar. Y causó escalofríos a toda una sociedad la confesión de sus asesinatos. Y de repente este hombre, para toda la sociedad, está desechado. En el caminar de la vida conoció a Jesús. Y alguien le dijo que Jesús murió por sus pecados. Este hombre dijo, pero ¿por qué lo mataron a Jesús? Deberían matarme a mí, yo soy el criminal. Y le hizo entender el pastor que Jesús ocupó su lugar para que lo maten a él y no al criminal. Y le dijo, ¿crees esto? Imagínese a ese criminal con un prontuario tan grande de tantos asesinatos y que ese mismo prontuario está en los cielos con audio y con video. Y si el hombre se arrepiente de ese su pecado, de esa su maldad, dice Dios, quitaré esa acta de en medio, la anularé, más dice, la botaré al fondo de la mar y no tendré memoria de ellos. Ese es el perdón que toda la humanidad tiene la opción de poder alcanzar, ese perdón. El día del juicio la humanidad será juzgada por lo que está escrito en las actas. Y si son contrarias, estarán en el infierno por la eternidad. Es su paga. Pero si nos animamos a creer hoy en día en Jesús, serán borradas, serán anuladas. Y será usted igual que David, con un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando usted se acuerde de sus pecados, Dios le dirá, yo no me acuerdo. Yo lo boté al fondo de la mar, te perdoné. ¿Perdonar qué? Que yo pagué por ti. Y lo que me debías, ya no me debes, porque yo lo pagué. Esa cuenta pagada. Por lo que tú creíste, te perdono. Entonces esa actitud lleva al hombre a que dependa totalmente de Dios, a que reconozca que sin Dios no somos nada, a tener a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, reconocer su amor que Él tiene con nosotros todos los días. Es por eso que los que creemos en Jesús muy difícilmente podrán cambiar nuestra fe, muy difícilmente, porque hay el Espíritu Santo que testifica en nuestro espíritu que lo que estoy contando es verdad. Sigamos. Juan capítulo 3 versos 5 al 6 es una confesión concluyente y dice así: respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es uno de los versículos que ha tenido múltiples interpretaciones.
muchas válidas, muchas no. Pero dice el que no naciere. Nacer es romper y salir de un ente. En la mujer, un niño está en el vientre. Cuando rompe la bolsa y sale por el conducto el niño, se le llama nacimiento. ¿Verdad? Eso es nacer. Y dice aquí el que no naciere de agua. Erróneamente muchos han dicho que el nacer del agua es nacer del vientre de la mamá, porque ha roto y ha nacido del agua. Falso. Entonces ya no habría bautismo en aguas. Es un error interpretarla de esa forma. Pero es correcto interpretar el salir de las aguas del bautismo. Claro que es correcto. El interpretar que la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo es correcto también. Claro, nos hace nacer de nuevo la palabra de Dios. Es como el agua. El nacer del Espíritu es tener un nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. No porque nos haya engendrado un hombre, sino porque nos engendró el Espíritu de Dios. Eso dice Juan 1:12, que han sido engendrados no por voluntad de hombre, de varón, sino por voluntad de Dios. Para nacer de nuevo hay que ser engendrados, cambiar la simiente. Semen viene de la palabra simiente. Y la simiente del hombre fue torcida, fue manchada el día en que pecó Adán. Por eso que Jesús es conocido como la simiente. Para seguir a Dios tiene que haber un cambio de simiente, de esencia. Y para que exista un cambio de simiente, tiene que haber una nueva engendración, un nuevo nacimiento por el Espíritu. Entonces, si nacemos del agua, nacemos del Espíritu, tenemos la oportunidad de entrar al reino de Dios. Si no existe ese proceso, solamente se puede ver el reino, pero entrar no. La condición para entrar al reino de Dios, colóquemelo en la pantalla, es nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, lee el verso 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el ser bautizado en aguas es parte fundamental. Le voy a mostrar con algunos ejemplos. Lucas capítulo 23, verso 39, nos muestra a dos malhechores que fueron crucificados juntamente con Cristo, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es la parte fundamental del reino. Es la esencia del reino, el paraíso. Ahí está el tercer cielo, ahí está el trono de Dios. Entonces le está diciendo, hoy vas a estar en el paraíso. La pregunta es, oye, y no se bautizó, ¿cómo va a entrar al reino? Porque la Biblia dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. La respuesta es sencilla. Él no fue bautizado en aguas, pero fue crucificado, igual que Jesús. Vale decir, se lo dije un rato atrás, que el morir crucificado o ser bautizado es lo mismo mediante la fe. El malhechor, claro que fue bautizado porque fue crucificado, murió crucificado juntamente con Cristo. Pero usted pregúnteme y dígame, ¿y el otro también murió crucificado? Claro que sí.
Pero uno entró al reino y el otro no. ¿Por qué? Porque uno se arrepintió y creyó. El otro no. Hoy en día existen bautismos también. He visto en mi vida gente que se ha bautizado porque abonarse con su mujer o por congraciarse con sus padres. Si usted entra a las aguas del bautismo sin arrepentimiento, sin creer, es un piscinazo. No tiene sentido. Imagínense, todos los que entraríamos al río, pues seríamos salvos. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento y el creer. Muchos que miran el Calvario, donde fue crucificado Jesús, vamos a ver varias enseñanzas puestas. Siguiente, por favor. Vamos a ver varias enseñanzas. Colócamelo en la pantalla. Bautismo en aguas y entrada al reino de Dios. Si usted asimila ese gráfico como el Monte Calvario, donde fueron muertos los dos y al centro Jesús, tiene muchas enseñanzas. A ver, vamos, siguiente. Podemos ver en esa gráfica a 10 vírgenes, a 5 prudentes, 5 insensatas. Podemos ver a los fríos, a los calientes y a los tibios. Caliente es el que se arrepintió y entró a Dios. Frío es el que ni siquiera fue a la cruz. Tibio es el que estaba en la cruz, pero no creyó y murió. Fue bautizado, pero no creyó. Al mirar el Monte Calvario podemos ver el estado de los seguidores de Cristo. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo, colocando un fin a la ley. Y hay muchos que hoy quieren seguir viviendo la ley. La Biblia dice que fue introducida la ley hasta que apareciese la simiente. Y la simiente es Cristo, pues apareció. Podemos ver el gozo de Jesús en la obediencia, la resurrección y la vida eterna. Hechos, capítulo 2, verso 37, nos muestra algunos ejemplos cuán importante era para los apóstoles el bautismo en aguas. Hechos 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón a la predicación de Pedro y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 19 nos muestra otra escena y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron a Pablo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué nos estás preguntando? Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos respondieron y dijeron: en el bautismo de Juan. Nosotros somos bautistas. Nos bautizó Juan en el Jordán. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Escuchen las palabras de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los volvió a bautizar Pablo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y recibieron el don y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, mire cuán importante es este bautismo. Cuán importante es tener el don del Espíritu Santo para edificación propia. Gálatas 3:26, ya terminando, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí hay mucho que hablar, aquí hay mucho que explicar y hay mucho que decir. Vamos con lo primero. Dice, todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados, estamos revestidos de Cristo. Y esto tiene que entrar muy bien a la cabeza. El hecho de haber tenido con Cristo un pacto en su sangre, el haber sido nacidos de nuevo, bautizados por el Espíritu Santo, bautizados en aguas, hace que estemos revestidos de Cristo. Nuestra vestidura es Cristo. Concluye, entonces ya no hay judío ni griego. Mire, y quiero hacer énfasis en estas palabras. Existe un gran sector cristiano evangélico que discrimina a la mujer. Escúcheme, so pretexto de que dice que haya pastor en la Biblia, no hay profeta en la Biblia, no hay apóstol en la Biblia, no hay maestra en la Biblia, y queremos, porque no existe, o una determinada quiere decir que no hay, tampoco hay Trinidad, tampoco hay libre albedrío, pero eso se sale de la deducción bíblica. La gran comisión no es para los hombres solamente, la gran comisión es para todos los hijos de Dios. Y si uno va a ejercer la gran comisión, tiene que bautizar, tiene que enseñar, tiene que sanar, tiene que echar fuera demonios. Ese es el ejercicio. Segundo, en el nuevo pacto, ya Dios no vive en templos hechos por manos de hombres. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Solamente en los hombres? No, también en las mujeres. Las mujeres son templo de Dios y ellas ministran a Dios todos los días en su templo. Entonces es una locura querer pensar en la funcionalidad del sacerdocio levítico y aplicarlo en el sacerdocio del nuevo pacto. Porque ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay libre ni esclavo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, parte de su cuerpo, y si somos parte de él, somos linaje de Abraham. Entonces somos herederos según la promesa en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que han sido bautizados. Mire cuán importante. Muchos piensan que entrando al bautismo, escuché un hombre que decía, pastor, en la Biblia dice río, y a mí me han bautizado en una piscina, no es de Dios. Falso. No es el medio, es el fin. El fin es la confesión, la esencia es la confesión. El medio puede ser el río, puede ser una piscina, que sea sepultado completamente, es lo que tiene que marcar la similitud con la muerte. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces el bautismo en aguas es una buena aspiración de conciencia. Saber que Jesús ha muerto y resucitado y está ya sentado a la diestra del Padre, está sujeto toda la creación de Él, Él por la fe habita en nuestros corazones, nosotros somos la iglesia, somos su cuerpo y somos cabeza de toda la creación. Y estamos aquí en el planeta Tierra extendiendo el reino del Padre por el Espíritu Santo en la persona de la iglesia. Entonces, no somos unos hijos de vecinos, somos hijos de Dios, herederos de su reino, que estamos en misión diplomática en este planeta
enseñando y mostrando las virtudes del reino de nuestro Padre, para que el que crea pueda entrar y ser parte de su cuerpo. Estamos en una embajada de representación diplomática del reino del Padre. Somos ministros que que debemos llevar la reconciliación de la humanidad para con Dios en la faz de Jesucristo, mediante la obra que Jesús hizo en la cruz. Vamos a ir a un pequeño resumen. Hemos hablado sobre dos bautismos hasta la fecha. El primer bautismo en el cuerpo y el segundo en las aguas. El primero lo realiza el Espíritu Santo para pertenecer a la iglesia, y el segundo lo hacen todos los hijos de Dios, los que han entrado en pacto, para que sea una confesión de arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la función de cada bautismo. El bautismo en aguas viene posterior al arrepentimiento para perdón de pecados, para confesión de su fe. Entonces, la próxima semana estaremos hablando bautismo en el fuego y bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta linda enseñanza sobre la doctrina de bautismos y la doctrina del bautismo en agua. Gracias, Señor, por haber ocupado mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por pagar mis pecados. Deudor soy, Señor, hacia ti, y gracias por perdonar mi deuda. Gracias por echar al fondo de la mar mis pecados y anular el acta que era contraria a nosotros. Gracias, Señor, por darnos el don de tu Espíritu. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por habernos hecho herederos, por habernos hecho parte de tu cuerpo. Te amamos, Jesús, y estamos muy agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros. Te pido por Bolivia, te pido por cada ser humano que vive en este país, para que tenga la oportunidad de conocerte, para que tenga la oportunidad de confesar tu nombre, para que tenga la oportunidad de creer en el corazón que tú has muerto y has resucitado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.